¿Alguna vez sentiste que no estás pensando en alguien, sino que esa persona está pensando en ti? Como si su imagen apareciera sin motivo, como si el recuerdo no dependiera de ti, sino de algo que te llama desde adentro. Hay conexiones que no se explican con lógica, y hay presencias que no se van. Incluso cuando todo terminó, Carl Jung no hablaba de magia, hablaba del inconsciente colectivo, de la energía psíquica y del deseo reprimido que viaja entre almas sin decir una sola palabra. Porque cuando alguien deja una marca emocional profunda, su huella no desaparece, se esconde en el fondo de tu mente. Y cuando no puedes dejar de pensar en alguien, tal vez no sea una casualidad, tal vez sea un espejo, una puerta que aún no te atreviste a cerrar, o peor, un deseo que nunca se atrevió a completarse. Dicen que cuando el alma no logra cerrar una historia, la mente se convierte en su refugio, y es ahí donde esa persona comienza a aparecer una y otra vez, en tus pensamientos, en tus sueños, en los momentos más inesperados. A veces no necesitas verla para sentirla, porque la conexión no vive en la presencia, vive en la huella que dejó. Una mirada, una palabra, un silencio que se volvió eterno. Y aunque quieras avanzar, hay algo dentro de ti que sigue preguntando, ¿por qué no puedo soltar esto? ¿Será que también piensa en mí? Carl Jung decía que lo que no hacemos consciente se manifiesta como destino. Y cuando alguien permanece en tu mente, puede que no se trate de amor, sino de algo más profundo. Una necesidad no resuelta, un deseo inconsciente que busca completarse, o una parte de ti que aún no aprendió a regresar a casa sin esa presencia. En este video, vamos a mirar más allá de lo evidente. Vamos a explorar lo que la psicología profunda, la energía emocional y la espiritualidad enseñan sobre este tipo de conexiones. Porque no se trata solo de saber si el otro piensa en ti. Se trata de entender por qué tú no puedes dejar de pensar en él. Y si este tema te toca, si sientes que hay algo dentro de ti que quiere sanar, entender, liberarse, tal vez este sea el momento de hacerlo con más claridad. Por eso, en el comentario fijado, encontrarás una guía especial. No es para todos. Es para quienes sienten que ya no pueden seguir cargando el pasado como si fuera presente. Es para los que están listos para mirar adentro y empezar a soltar desde ahí. Si estás aquí, no es por casualidad. Aquí no hablamos de relaciones idealizadas. Hablamos de lo que te cuesta decir, de lo que aún no has podido soltar y de ese punto silencioso, donde comienza tu verdadera sanación. Y si este mensaje toca un rincón silencioso de tu historia, suscríbete. Aquí no solo hablamos de psicología, hablamos de ti. Cuando alguien no sale de tu mente, hay pensamientos que no piden permiso. Llegan sin aviso, se instalan, y antes de que puedas entender por qué, esa persona vuelve a vivir dentro de ti. No en cuerpo, sino en energía, en recuerdo, en sensación. ¿Te ha pasado que todo va bien, que crees haber cerrado esa etapa, y de pronto su imagen regresa como un susurro que no puedes ignorar? Tal vez fue una canción, un lugar, una palabra que despertó su memoria en ti. Y entonces te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué otra vez? Carl Jung tenía una respuesta para eso. Él decía que no todos los pensamientos son conscientes, que muchas veces lo que creemos estar eligiendo pensar, en realidad nos está eligiendo a nosotros. La mente es solo una superficie. Debajo de ella, hay un mundo vasto y profundo llamado inconsciente. Y es ahí donde viven las imágenes que más nos marcan. No como recuerdos comunes, sino como símbolos cargados de deseo, de heridas, de proyecciones no resueltas. Cuando alguien no sale de tu mente, no siempre es porque lo amas. A veces es porque representa algo que tú aún no sabes darte. Puede representar validación, o pertenencia,
o esa mirada que te hizo sentir visto por primera vez. Y eso se graba, no en la mente lógica, sino en tu cuerpo emocional. Jung lo explicaba a través del concepto de la proyección, ese fenómeno donde colocamos partes nuestras, inconscientes, fragmentadas, no integradas, en otra persona, y comenzamos a ver en ella lo que no podemos ver en nosotros mismos. Entonces, ¿realmente piensas en esa persona? ¿O estás recordando lo que simbolizaba para ti? Tal vez no extrañas su presencia, sino la versión de ti mismo que existía cuando estabas con ella. La versión que creías más amada, más segura, más completa. Y eso es lo que cuesta soltar. Porque al final, cuando alguien no sale de tu mente, no es solo por lo que vivieron juntos. Es por lo que se activó en ti, por lo que despertó, por lo que nunca más volviste a sentir igual con nadie. Desde la mirada de Jung, ese apego mental no es casualidad, es un aviso, una señal de que hay algo adentro que aún no fue visto, comprendido, integrado. Y mientras más luchas contra el pensamiento, más fuerza toma. Porque en el fondo, no estás luchando contra un recuerdo, estás luchando contra una parte de ti que pide atención. El budismo zen lo explica de otro modo. El dolor no nace del pensamiento, sino del apego al pensamiento. No es pensar en alguien lo que te lastima, es aferrarte a esa imagen, es identificarte con la idea de que sin esa persona estás incompleto, pero tú no eres esa idea, tú eres mucho más que el reflejo de lo que alguien despertó en ti. A veces, el pensamiento obsesivo es un síntoma de carencia emocional no resuelta. Otras veces, es el eco de un deseo que nunca se pudo cumplir. Y en ciertos casos, es simplemente el reflejo de una energía que fue intensa, pero no equilibrada, porque no todo lo que se siente fuerte es amor, y no todo lo que no se olvida merece quedarse. Entonces, ¿qué hacer cuando alguien vive en tu mente como si fuera su hogar? Primero, deja de luchar contra el pensamiento. Resistirlo solo lo hace más fuerte. Obsérvalo, siéntelo. Pregúntate, ¿qué parte de mí se activa cuando pienso en esta persona? Tal vez es la soledad. Tal vez es el miedo al abandono, o la sensación de no haber sido suficiente. Lo que sea que surja, míralo con compasión, porque ahí está la verdadera raíz. Segundo, cuestiona el deseo detrás del recuerdo. ¿Realmente quieres a esa persona? ¿O quieres lo que crees que solo puedes sentir con ella? Jung decía que gran parte del sufrimiento humano nace cuando perseguimos afuera lo que nunca aprendimos a construir dentro. Y es ahí donde comienza el camino de regreso a ti. Cuando entiendes que ese pensamiento insistente no es un castigo, es una brújula, una guía hacia lo que necesitas sanar. En tercer lugar, diferencia entre lo simbólico y lo real. La mente crea vínculos profundos con símbolos, y muchas veces esa persona ya no es quien fue, pero tú sigues vinculado con su imagen simbólica. Entonces, tal vez no sea ella lo que extrañas, tal vez lo que extrañas es el reflejo de lo que una vez fuiste o creíste ser a su lado. Cuando logras hacer esa distinción, algo cambia. El lazo comienza a aflojar. La energía se libera. El pensamiento pierde poder, porque ya no estás apegado a la persona. Estás escuchándolo, que ese pensamiento tiene para enseñarte. Y eso es el primer paso hacia el amor consciente. Es conexión o ilusión emocional. Cuando alguien vive en tu mente con tanta intensidad, es natural preguntarte si acaso hay algo más allá. ¿Será solo tu mente jugando trucos? ¿O existe de verdad una conexión invisible que te une a esa persona? Y entonces aparecen las señales. Su nombre en una conversación, su canción sonando en la radio justo cuando pensabas en él, un mensaje inesperado, o incluso un sueño tan vívido que parece real. Todo en ti grita, esto no puede ser casualidad.
Y tal vez no lo sea. Carl Jung dedicó buena parte de su vida a estudiar este tipo de fenómenos. Lo llamó sincronicidad, la aparición simultánea de dos o más eventos con un sentido significativo para quien los experimenta, aunque no exista una relación causal aparente. Para Jung, cuando el inconsciente quiere comunicarse contigo, cuando quiere que veas algo que aún no comprendes, usa símbolos, repeticiones, coincidencias que no puedes ignorar. Pero hay un matiz crucial. La sincronicidad no es un sí automático del universo. No es una confirmación de que debes regresar con alguien. No es una garantía de que esa persona también piensa en ti. Es una llamada de atención, una invitación a mirar adentro con más profundidad, porque muchas veces esas señales no vienen del otro, vienen de ti, de tu propio deseo, de tu necesidad emocional no resuelta, de esa parte de tu alma que aún está buscando sentido donde hubo confusión. La sincronicidad, entonces, es real, pero no siempre significa lo que tú quieres que signifique. Jung lo decía claramente: hasta que no hagas consciente lo que llevas dentro, el inconsciente dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Cuando ves señales de esa persona por todas partes, lo primero que debes preguntarte no es si él o ella también piensa en ti. Es: ¿qué parte de mí está buscando reafirmación a través de estas coincidencias? Porque cuando deseas algo con tanta fuerza, puedes moldear la realidad para que te lo devuelva en símbolos. No porque el universo te esté hablando, sino porque tú estás proyectando tu necesidad sobre él. Y aquí entra otro concepto clave en la psicología junguiana: la proyección. La proyección es el mecanismo por el cual ves en el otro lo que no puedes ver en ti mismo. Idealizas, endiosas, creas una versión mental de esa persona, que en muchos casos tiene poco que ver con quien realmente es. Y si esa imagen vive en tu mente, alimentada por el deseo, por la falta, por la fantasía no cumplida, es muy fácil confundirla con una conexión auténtica. Pero hay una diferencia fundamental entre el vínculo real y la ilusión emocional. Un vínculo real te conecta, sin destruirte. Una ilusión emocional te consume, mientras te hace creer que es amor. Entonces, ¿cómo distinguir entre ambas? Empieza por observar tu cuerpo, tu energía, tu paz. Cuando piensas en esa persona, ¿qué sientes? ¿Calma? ¿Gratitud? ¿Aceptación o ansiedad? ¿Dependencia? ¿Deseo desesperado? Las emociones no mienten. Si el pensamiento te regresa a un lugar de escasez, si te hace sentir menos, si te saca del presente, lo más probable es que no sea una conexión auténtica, sino una herida no cerrada, buscando validación a través de otra persona. El verdadero amor no crea tormenta interna. El apego sí. Y cuando la mente se aferra a alguien desde el miedo, la necesidad o el vacío, crea una narrativa que parece espiritual, pero que en realidad es emocionalmente destructiva. Por eso, cuando veas señales, antes de reaccionar, respira, observa y pregúntate: ¿esta señal me devuelve a mí o me aleja de mí? Porque si lo que sientes no te acerca a tu centro, si te lleva a perderte, a suplicar, a idealizar, entonces no es una guía, es un espejo. Y el espejo no está ahí para confirmarte que el otro te ama. Está ahí para mostrarte lo que tú aún no has querido ver en ti. El budismo zen tiene una enseñanza similar. No sigas a la mariposa. Repara tu jardín y ella vendrá a ti. No persigas la conexión. Fortalece la conexión contigo, porque si de verdad hay algo entre ustedes, no necesitarás buscarlo. Sucederá sin lucha, sin dolor. Pero si lo único que hay son pensamientos repetitivos, ansiedad, interpretaciones forzadas, entonces es tiempo de volver a tu centro. Carl Jung decía que el proceso de individuación, ese camino hacia la integración emocional,
comienza cuando dejamos de mirar afuera, buscando salvación, y empezamos a observar las voces internas que dirigen nuestras elecciones sin que lo notemos. Así que si sientes que alguien vive en tu mente, no lo juzgues, no lo reprimas, pero tampoco lo idealices. Obsérvalo como lo que es, una señal, un símbolo, una puerta que puede llevarte al otro, o puede llevarte de regreso a ti. Y ahí es donde está el poder. Porque cuando dejas de perseguir respuestas, afuera, cuando eliges hacerte las preguntas difíciles, aunque duelan, descubres algo que ninguna señal externa puede darte, tu verdad. Y esa verdad no siempre coincide con tus deseos, pero sí con tu sanación. Cómo recuperar tu poder cuando alguien ocupa tu mente a veces no es amor, es distracción emocional. Es una forma elegante de escapar de uno mismo, de seguir dándole vueltas a lo que ya no tiene retorno, porque es más fácil pensar en el otro que enfrentarse al silencio que queda cuando el pensamiento desaparece. Cuando alguien ocupa tu mente de forma constante, hay una parte de ti que empieza a apagarse. No lo notas al principio. Sigues funcionando, te distraes, te ríes, avanzas, pero, por dentro, tu energía sigue anclada a un recuerdo, a un deseo no cumplido, a una imagen que, muchas veces, ya no representa la realidad. Entonces, ¿cómo se recupera el poder cuando sientes que ya no lo tienes? No se trata de dejar de pensar a la fuerza. No se trata de ignorar lo que sientes. Se trata de comprender la raíz del apego y redirigir esa energía hacia tu propia reconstrucción. Carl Jung enseñaba que dentro de cada ser humano hay una parte herida que busca completarse, y si no la reconocemos, terminamos proyectándola en las personas que se cruzan en nuestro camino. Por eso te aferras, no porque el otro sea indispensable, sino porque crees que sin él, una parte de ti dejaría de existir. El primer paso, entonces, es dejar de ver esa imagen como el otro y comenzar a verla como un símbolo, una representación de algo que tú mismo necesitas integrar. Hazte esta pregunta con total honestidad. ¿Qué representa esta persona para mí? ¿Refugio, reconocimiento, pasión, sensación de pertenencia? Lo que sea que represente, tú también puedes dártelo, pero no mientras sigas idealizando, que solo puede venir de afuera. En psicología profunda, eso se llama desplazamiento de poder, cuando entregas tu valor a otra persona, esperando que esa presencia te confirme lo que tú no has sabido sostener solo. Recuperar el poder, entonces, comienza cuando dejas de perseguir señales y empiezas a crear raíces internas. ¿Cómo? Con presencia, con ritual, con pequeñas decisiones que, aunque parezcan simples, restauran tu soberanía emocional. Empieza por escribir lo que nunca dijiste, no para enviarlo, sino para vaciar tu mente de lo que ya no necesita estar ahí. La escritura es una forma de cerrar ciclos sin necesidad de la otra parte, de transformar lo emocional en símbolo y luego en liberación. Luego, nombra lo que dolió, con palabras claras, sin drama, sin culpa. Dolió que no me eligiera. Dolió que no cerrara la historia con respeto. Dolió sentirme invisible, porque mientras no pongas nombre al dolor, ese dolor seguirá tomando la forma de pensamientos sobre el otro. Carl Jung decía, la libertad no llega al eliminar lo que te duele, sino al entenderlo. Y esa comprensión solo llega cuando te sientas contigo, sin huir, sin autoengaños, sin justificar al otro ni castigarte a ti. Después de eso, vuelve a ti. Literalmente, retoma tus espacios, reorganiza tu habitación, cambia algo en tu rutina, haz algo que te recuerde que estás vivo más allá de esa conexión. Porque no se trata de olvidar, se trata de reconstruir identidad, de recordar que tu historia no terminó con esa persona, aunque tu mente quiera contarte esa narrativa una y otra vez. Y ahora viene una de las partes más importantes.
crear un cierre simbólico. No esperes a que el otro lo haga. No necesitas su mensaje, su disculpa, su reconocimiento. Puedes cerrar tú, con tus manos, con tu energía, con tu intención. Haz un pequeño ritual. Escribe una carta que no enviarás. Coloca su nombre en una hoja y suéltalo. Agradece lo vivido, reconoce lo aprendido y déjalo ir. El inconsciente responde al símbolo. No necesita gestos grandiosos, necesita intención auténtica. Y luego, empieza a imaginar una nueva versión de ti. Una versión que ya no necesita pensar en esa persona para sentirse completa. Una versión que no se define por lo que perdió, sino por lo que está construyendo con cada paso que da. En el proceso de individuación, Jung enseñaba que el ser humano solo se vuelve íntegro cuando deja de buscar afuera las partes que cree que le faltan y comienza a traerlas de vuelta, desde adentro. Eso requiere tiempo, sí, pero sobre todo, requiere compromiso con uno mismo, porque al final, no se trata solo de sacar a alguien de tu mente, se trata de dejar de habitar la mente del otro con tus pensamientos, de dejar de vivir en lo que fue y empezar a vivir en lo que puede ser, si te eliges. Porque el verdadero poder no está en saber si alguien te piensa, está en saber qué haces tú con ese pensamiento. ¿Te pierdes en él? ¿Lo conviertes en excusa para no avanzar? ¿O lo honras y lo dejas ir? Tú eliges. Y esa elección, aunque silenciosa, puede marcar el inicio de tu libertad emocional. Tal vez no puedas evitar que alguien aparezca en tu mente, pero sí puedes decidir qué haces con esa presencia. Puedes seguir alimentando el recuerdo, o puedes convertirlo en raíz para tu despertar. Recordar no es debilidad, es parte del proceso, pero aferrarte a lo que ya no te sostiene, eso sí te quita vida. No todo lo que sientes es amor. A veces es vacío disfrazado de deseo. A veces es una parte de ti pidiendo regresar a casa. Y esa casa eres tú. Carl Jung decía que nada cambia hasta que lo haces consciente. Y hoy, quizás, viste con más claridad esa imagen que llevabas dentro, esa historia que aún te dolía nombrar, esa conexión que necesitabas entender, no idealizar, porque soltar no siempre es perder. A veces es el acto más profundo de amor propio. En el comentario fijado encontrarás un ebook especial. No es solo un texto, es un compañero de viaje, un espacio escrito para ayudarte a traducir lo que sientes en algo comprensible, dulce y verdadero. Y si esta reflexión tocó un rincón silencioso de tu historia, suscríbete a este canal. Aquí no estamos intentando repararte, liberarte con amor. Aquí honramos tu proceso, tu verdad, tu ritmo. Cada video es una invitación a mirarte desde otro lugar, a sanar desde la raíz, a volver a ti con más calma, más conciencia y más amor. Gracias por haber llegado hasta aquí, por abrir tu corazón, por escuchar con el alma, y si sientes que alguien también necesita esta reflexión, compártela, porque sanar no siempre es empezar de nuevo. A veces es simplemente dejar de cargar lo que ya no necesitas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, ámate fuerte. Y recuérdalo, lo que es real no necesita ser forzado.